Muy buenas tardes con todos ustedes y en primer lugar, bueno, yo soy de acá de la Casa de la Agraria, bienvenidos a todos ustedes. Y luego mi agradecimiento a la Sociedad de Césped por permitirme esta oportunidad para un poquito intercambiar opiniones. Yo, como dice el Leo Romero, voy a ver la parte de suelos y lo he dividido en dos fases. Una fase es la parte de propiedades físicas de los suelos y la otra parte es las propiedades químicas. Pero el objetivo que yo voy es de que cuando señalo propiedades físicas, evidentemente no puedo decirlas todas, pero sí les voy a recalcar aquellas propiedades del suelo físicas que ustedes que están trabajando en el campo lo pueden ver, porque generalmente las propiedades físicas se ven en el campo, ¿correcto? Ya las propiedades químicas, eso sí, necesito una información, pero es bueno también que lo conozcan ustedes. Muy bien, entonces en ese sentido vamos a iniciar, por favor, la primera vista. Bien, ustedes pueden apreciar acá, si me permiten, ¿se escucha? Bien, yo le presento como primera parte acá una imagen de un perfil de suelo. Yo creo que cuando nosotros comenzamos cualquier actividad agrícola y utilizamos el suelo como un soporte, debemos conocer el suelo en función de su profundidad. Quiere decir, de arriba hacia abajo. Ahora, y debemos comenzar a aprender a identificar las características del suelo. Lo que trabajamos en suelos siempre señalamos que en un perfil de suelo nosotros vamos a encontrar una serie de capas más o menos paralelas a la superficie, pero que estas capas es la resultante de un proceso natural. ¿Por qué le digo esto? Porque el suelo en su concepción es un cuerpo natural, o sea, que ha aparecido en la naturaleza. Y como consecuencia de esos procesos en la naturaleza, comienzan a presentarse unas capas que técnicamente vienen a ser los horizontes. Y estos horizontes que podemos identificarlos serían el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. Pero ¿cómo lo reconocemos en el campo? De una manera bastante sencilla, aunque hay otros detalles, pero creo que hay formas muy simples. En principio, el horizonte A generalmente, en casi todos los suelos, tiende a ser un horizonte que presenta una coloración oscura, pero es una tonalidad oscura. No siempre negra, pero sí una tendencia oscura. Ese es el horizonte A. Entonces, todo horizonte que presente ese color, tenemos ahí el horizonte A. Debajo de ese horizonte A, debemos encontrar el otro horizonte, que es el horizonte B. Pero que en determinadas condiciones, muchas veces este B no está presente. ¿Pero por qué? Porque para que se origine el horizonte B, se necesita que en la naturaleza exista un proceso de movimiento de material fino de arriba hacia abajo. De tal manera que diríamos que el horizonte A comienza a perder material fino para formar y dar origen al B. Pero para eso necesita un agente que mueva, y ese agente es agua. De tal manera, entonces, si nosotros estamos acá en la costa peruana, donde por características de clima no hay precipitación, las probabilidades de encontrar el horizonte B prácticamente son nulas, porque no hay suficiente agua. Y debajo de ese B debemos encontrar el horizonte C, ¿correcto? Que sí es que hay el B, pero puede ser que ese horizonte C esté debajo del A, en el momento que no hay el B. Vean ustedes lo que nosotros observamos en el suelo.
Esta concepción, llevado ya en una forma más simple, muchas veces el hombre utiliza la denominación de suelo y subsuelo, ¿no? Y miren ustedes, más o menos les he puesto las fotografías en un paralelismo para más o menos quién es suelo en el lenguaje sencillo y quién es el subsuelo. Prácticamente el subsuelo puede ser muchas veces un horizonte B o un horizonte C. Muy bien, eso es el perfil de suelo. Y todos nosotros cuando comenzamos a establecer una plantación, por ejemplo, una cancha de fútbol, en un parque, etcétera, etcétera, por lo menos debemos conocer los suelos en función de su profundidad. Siguiente, por favor. En esta vista trato de mostrarles de que este cuerpo natural suelo que soporta esta vegetación se desarrolla en base a las interacciones del factor clima, del factor suelo y del factor hombre. No voy a entrar a la parte de clima, pero sí solamente señalarle que cuando nosotros consideramos clima, debemos considerar dos variables importantes, la variable temperatura y la variable humedad. Y en base a esas dos variables nosotros podemos más o menos identificar a ver qué grado de evolución han tenido los suelos. Yo voy a ver la parte de suelos y es acá donde le digo yo voy a mostrar propiedades físicas, propiedades químicas, bueno, ya biológicas, creo que lo han visto o lo han escuchado. Vayamos a la siguiente. Bien. En esta foto yo quiero decirles de que no todos los suelos son iguales y a veces depende de las condiciones topográficas, vamos a encontrar suelos de diferente grado de evolución. Este ejemplo es muy simple, ¿ve? En esta parte alta de esta ladera, mire ustedes, nosotros encontramos suelos bastante profundos. Pero cuando vamos a la parte de ladera, mire ustedes, los suelos son delgados, de poco desarrollo. Y cuando vamos a la parte baja, encontramos suelos, mire ustedes, bastante desarrollados, bastante profundos. En una área, mire ustedes, que tenga esta configuración de cómo podemos encontrar diferentes tipos de suelos. Entonces, nos explica en la naturaleza por qué nosotros tenemos diferentes tipos de suelos. Siguiente, por favor. En resumen, ¿qué es el suelo? El suelo es un cuerpo que va a soportar la vegetación, que va a ser capaz, como dice acá, de suministrar agua y purificarla. Aquí en la planta es capaz de hacer o en un sitio donde pueden realizarse obras de ingeniería. Es un medio donde hay una actividad biológica, donde hay vida. Eso es lo que tenemos que considerar que el suelo tiene vida. Eso es el suelo desde el punto de vista que nosotros lo vemos. Siguiente, por favor. Ahora, cuando nosotros comenzamos a estudiar el suelo, ya debemos aprender conceptos básicos. No aprender en el sentido, sino familiarizarnos con conceptos básicos. En esta gráfica hago una representación de la composición volumétrica de los suelos en la parte superior. ¿Cuál parte superior? Aquella parte donde el hombre trabaja. Esa parte superior donde el hombre trabaja, que generalmente es alrededor de 20-25 centímetros de profundidad, que a veces en el lenguaje común se le dice la parte de la capa arable. En esa capa arable que el hombre trabaja, ¿cómo es esa composición volumétrica? Miren ustedes, esa parte volumétrica sería que está constituida de una parte mineral, un volumen de minerales, y luego una parte porosa. Y conjuntamente con la parte mineral sólida, hay una parte acá sólida orgánica, que es lo que normalmente llamamos la materia orgánica del suelo. Bien, esta materia orgánica, mire ustedes, o parte orgánica, está constituido por ciertos componentes. El humus, que es la sustancia coloidal orgánica del suelo. Luego tenemos restos de raíces y luego tenemos los organismos. En esos organismos estaría todo lo que nosotros podemos ver en el suelo. Ahora,
en esta parte porosa, ¿qué observamos? Es la parte libre del suelo, que está ocupado por alguien. ¿Quién está ocupado o qué componente lo ocupa? El agua y el aire. Y fíjense ustedes, el autor de esta gráfica, cómo nos muestra a nosotros una distribución uniforme o equilibrada entre lo que habría de agua y lo que habría de aire. Eso es la parte importante que nosotros debemos tener en cuenta en el manejo del suelo, mantener este equilibrio. Porque, fíjense ustedes, ¿qué pasa? Si nosotros aumentamos el agua, forzosamente va a disminuir el aire. Y el sistema sencillamente ya no va a trabajar. Tengan presente que en el suelo, para que se realicen transformaciones de componentes, se necesita la presencia de oxígeno. Por ejemplo, el fierro. El fierro, en función de la concentración de oxígeno, puede estar en dos formas. Un fierro trivalente, un fierro divalente. Un fierro divalente soluble, un fierro trivalente insoluble. Y si es soluble, la planta lo tomará, pero si es insoluble, y el fierro es un elemento que la planta lo necesita, ¿no? Momentos antes hemos escuchado de los elementos. Correcto, entonces tengamos en mente, la habilidad del hombre va a estar en tratar de mantener este equilibrio. Tal vez no exactamente, pero tiene que ir hacia eso. Siguiente, por favor. Bien, dentro de la parte mineral, momentos antes hemos escuchado a la niña que nos decía, ella ha utilizado una fracción mineral. ¿Qué fracciones encontramos en el suelo? Miren ustedes, si consideramos la fracción del suelo, en el suelo vamos a encontrar fracción de diferente tamaño, pero hay unas que son útiles y otras que nos generan problemas. Las útiles son todas aquellas fracciones que estarían de 2 milímetros de diámetro hacia abajo. ¿Y quiénes son ellos? Si están las fracciones entre 2 y 0,05 milímetros, ahí está la fracción arena. Pero como es un rango bastante amplio de diámetro, esta arena se divide. Y por eso que antes escuchábamos, ha utilizado arena fina. Muy bien. ¿Quién es arena fina? Es una fracción mineral que tiene un determinado tamaño que ustedes lo tienen acá. Y esta fracción arena sirve en el suelo para formar el esqueleto del suelo. Luego tenemos la fracción limo, que es una fracción que está entre 0,05 y 0,002 milímetros de diámetro. Y debajo de esa está la fracción arcilla, que es la fracción activa del suelo. Es la que hace prácticamente todo el trabajo en el suelo. Entonces, utilicemos este concepto para determinar que cada una de estas fracciones tiene importancia en el suelo. Siguiente. Ahora, en función de la presencia de cada una de estas fracciones, sea arena, limo y arcilla, el suelo va tomando un nombre. Y ese nombre es la clase textural. Nosotros acá en el Perú utilizamos el sistema americano que nos presenta 12 clases texturales. No vamos a ver eso acá, pero esas 12 clases texturales nosotros las podemos simplificar en 3 grupos. Uno, el grupo de los suelos de textura gruesa, el grupo de los suelos de textura media y los suelos de textura fina. ¿Quién es quién? Textura gruesa son aquellos suelos que tienen la característica de ser arenosos, tienen la tendencia de ser arenosos. Los suelos de textura media son aquellos suelos que están en el grupo que muchas veces nosotros lo generalizamos como los francos. Y finalmente, los suelos de textura fina están los suelos que son suelos de característica arcillosa. Ahora, la parte importante es que cada uno de estas
fracciones o granos, nos da ciertas características en los suelos. Ustedes lo tienen acá, esto lo van a recibir, pero lo más importante está en que ustedes sepan en el campo cómo conocer un suelo de textura gruesa, de textura media o fina. Y eso no necesita laboratorio, eso lo hacen ustedes al tacto. Los suelos de textura gruesa se caracterizan porque cuando usted los estruja entre los dedos, previo humedecimiento, si es de textura gruesa, es áspero, como lija. Textura gruesa, arenoso. Suelo de tendencia arenosa. Si yo tengo que los suelos humedecidos, los estrujo en los dedos, se me presenta adhesivo, se pegan a los dedos, puedo hacer figuritas, estoy hablando de suelo de textura arcillosa o textura fina. Y los suelos francos o textura media son aquellos suelos en los cuales humedezco yo, siento aspereza, pero también son algo adhesivos a los dedos. ¿Por qué? Porque tienen tanto la fracción arena como la fracción arcilla. Quiere decir entonces que cuando ustedes tienen su campo o van al campo, pueden identificar claramente de qué suelo están hablando. Si es un suelo de textura gruesa, media o fina. ¿Listo? Muy bien. Y a esa clase textural o a esa característica ustedes le pueden dar interpretaciones. Y miren ustedes las relaciones que existen. Si son suelos de textura gruesa, son suelos prácticamente pobres. Así es la relación. Son suelos poco retentivos en agua, pero fáciles de trabajar. Si no, recuerden cuando van a la playa y juegan ahí con la arena. ¿Ya? Pero si yo tengo un suelo que es de tendencia fina, que inclusive se le denomina pesados, estos suelos se caracterizan por ser suelos bastante ricos y suelos muy retentivos en agua. Pero cuando están muy húmedos, prácticamente es difícil de trabajarlo. De ahí el nombre de pesados. Pero cuando se secan, pierden humedad, prácticamente, diríamos, se comportan como una piedra, muy duros. Miren ustedes entonces cómo me ayuda esto ya a ir conociendo caracteres del suelo. Siguiente, por favor. Bueno, lo mismo que les decía acá. Ahora, en los suelos, además de estas fracciones, podemos encontrar otros componentes. Y uno de los componentes que especialmente en las zonas áridas, semiáridas, es la presencia de sales. Más adelante yo me voy a referir un poquito a las sales, pero son otros componentes que encontramos. Y además de estas sales, hay una sal que es a veces muy común en los suelos, que es el carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un mineral, primero, prácticamente insoluble en agua. Pero, como dice, con el tiempo y las aguas se va solubilizando y me va liberando calcio. El calcio es un elemento bastante importante en el suelo porque él me sirve para unir partículas. Y cuando esas partículas comienzan a unirse, comienza a desarrollar una propiedad que se conoce con el nombre siguiente, por favor. Siguiente, estructura, ¿ve? Estructura, prácticamente arreglo de las partículas. Y en los suelos nosotros podemos encontrar diferentes tipos de estructura que se forman, pero muchas veces el mal uso del suelo o el descuido del hombre puede desarrollar estructuras que son muy difíciles y prácticamente a veces hacen desaparecer la vegetación. Si no, recordemos, por ejemplo, este tipo de estructura, o recordemos el famoso caminito que se forma en los parques. Ahí, en ese caminito donde prácticamente desaparece el gras, se desarrolla una estructura de este tipo que conocen con el nombre de la estructura laminar. Y es una estructura que prácticamente bloquea el ingreso de las raíces. Las raíces deben ingresar, deben profundizarse.
para sacar su agua, para sacar sus elementos. Pero si encuentra resistencia a la penetración, la raíz crece superficialmente. ¿Pero qué pasa superficialmente? Prácticamente la parte superficial del suelo es nula en agua, es la parte más seca. Esa raíz no encuentra agua y por falta de agua muere. Desaparece el gras del famoso caminito que se ha generado por esa acción de, como dicen, caminar, pero estamos ejerciendo carga y eso está generando compactación. ¿Listo? La anterior, por favor. Bien. Yo relacionaba características de arena, limo y arcilla, suelos ligeros, medios y pesados, pero también miren ustedes, esas características texturales tienen mucha relación con dos coeficientes hídricos que los que nos han explicado sobre riegos lo tienen mucho en cuenta. Y esos coeficientes son la capacidad de campo, que esta es una curva de variación de la capacidad de campo de un suelo en función de la clase textural, y esta es la otra curva de variación del coeficiente hídrico, puntos de machetez para cada clase textural. ¿Vean? Entonces, teniendo esta herramienta acá, nosotros para un suelo podemos aproximarnos o estimar cuánto sería la capacidad de campo o el punto de machetez para cada clase textural. Si nosotros podemos identificar la clase textural en el campo haciendo al tacto, muy bien podemos inclusive tener valores de los coeficientes hídricos del suelo. Siguiente, por favor. Bueno, este es todo. Muy bien. Pero, ojo, yo le he dicho que las partículas estas tienden a unirse, pero para unirse necesitan alguien que les ayude también, alguien que una. Es como si hago esta pared para que se mantenga este tabique de acá y tenga estabilidad, yo necesito un agente de unión, un agente cementante. Y ese agente cementante es la materia orgánica principalmente. Quiere decir que en suelos donde hay presencia de materia orgánica, generalmente los suelos van a tener arreglo estructural. Pero no es el único componente, pero también hay otros componentes, como le decían antes, el carbonato de calcio. El catión calcio es un gran catión para unir. Y este carbonato de calcio está presente en algunos suelos, pero en otros suelos no. ¿Dónde está presente? Generalmente en zonas áridas, semiáridas. Pero en las zonas lluviosas prácticamente no existe. O sea, en los trópicos húmedos no vamos a encontrar carbonato de calcio. Pero acá en la costa, muchos suelos tienen carbonato de calcio. ¿Cómo reconozco yo el carbonato de calcio? Generalmente en el suelo está mezclado como partículas muy finas. Son blaquiscas, pero se oscurece en el suelo. En un procedimiento muy sencillo. Preparo una solución de ácido clorhídrico al 50%, pongo unas gotas al suelo. Si hay efervescencia, hay carbonato de calcio. Miren ustedes, sencillísimo. Pero esta presencia de carbonato de calcio también está relacionada con otras propiedades que lo voy a decir más luego. ¿Ve? Pero si yo detecto carbonato de calcio, esos suelos generalmente tienen buena estructura. Y por otro lado, ayer y la mañana nos mencionaban, por ejemplo, la importancia del calcio. Esos suelos prácticamente no van a ser deficitarios en calcio, porque hay la fuente mineral primaria. ¿Listo? Luego, pues hay otros factores que la humedad y todas esas cosas favorecen. Pero, a propósito de esto, cuando yo tengo en los suelos estructura, no solamente me interesa que tengan una forma geométrica parecida, etcétera, etcétera, sino me interesa de que esa agrupación de partículas sean resistentes a agentes adversos. Por ejemplo, que sea resistente al efecto del impacto de la gota de lluvia. Porque si no tiene resistencia, viene una lluvia y al día siguiente o a los 2 días desapareció el arreglo estructural.
Y al desaparecerse el arreglo estructural, las partículas se independizan y ahora sí, si tenemos agua de lluvia, por ejemplo, que discurre sobre la superficie, se van a llevar esas partículas. Y de las partículas, ¿quién es la que más fácilmente se va a ir? La más fina. ¿Y quién es? Arcilla. ¿Y quién maneja toda la dinámica del suelo? Arcilla. ¿Y qué nos deja? Arena. Se forma el desierto arenoso. Siguiente, por favor. Conjuntamente con estas propiedades que estamos viendo que pueden observar en el campo, miren ustedes pueden inferir otra propiedad física que es la porosidad, que son los espacios libres que tiene el suelo. ¿Que sirven para quién? Para alojar al agua y al aire. Estos espacios libres que se llaman poros pueden ser de dos tamaños. Que en forma simple los subdividimos en poros grandes que yo lo puedo mirar. Así, a simple vista yo los puedo ver. Poros macroporos. Pero si yo agarro una luna de aumento y veo el suelo, un agregado de suelo lo veo y comienzo a observar una gran cantidad de poros muy pequeños. Esos son los microporos. Y esos me sirven para retener agua. ¿Correcto? Entonces, en función de la clase textural, en función del arreglo estructural, en función de lo que estoy observando en el campo, yo puedo más o menos tener una información de la porosidad de un suelo. ¿Listo? Y ya teniendo una porosidad del suelo bien equilibrada, por ejemplo, yo voy a tener primero una buena capacidad de almacenamiento de agua. Yo debo almacenar agua en el suelo. Voy a tener buenas condiciones de aireación. En el suelo debe haber buena aireación, presencia de oxígeno. El suelo necesita, por dos razones. Primero, para suplir las necesidades de oxígeno de los organismos que hay en el suelo, y luego para llevar una serie de procesos de oxidación. Por ejemplo, cuando ustedes aplican un residuo orgánico, un compost, por ejemplo, ese compost debe transformarse en el suelo y viajar a formar la sustancia orgánica coloidal. Esa sustancia orgánica coloidal tiene caracteres similares a la arcilla. De tal manera, entonces, si yo tengo un suelo arenoso y en momentos antes he dicho que tiene poca capacidad de retención, ¿cómo hago para que aumente su retención de agua? Tengo la práctica de la incorporación de la materia orgánica. ¿Vean? ¿Por qué? Porque sé que esa materia orgánica debe viajar a transformarse a humus. Y el humus, que es la sustancia coloidal, tiene características de retener agua, tiene características de retener elementos. Entonces me mejora las características físicas y químicas del suelo. Pero para eso debe haber oxidación, porque los organismos que hacen esa transformación necesitan oxígeno. Debe haber buena aireación. Siguiente, por favor. Acá les presento esto, ¿no? ¿Cómo sería más o menos la distribución de los poros? Miren ustedes, tanto en tamaño como en cantidad, de acuerdo a las fracciones. Hacia el lado derecho acá, yo tengo partículas, diríamos, grandes, y acá partículas pequeñas. Los dos ocupan el mismo volumen, pero miren ustedes la cantidad de espacio poroso que tengo acá y el tamaño de los espacios porosos. Como son espacios porosos grandes, estaríamos hablando de macroporos. En cambio, miren ustedes acá. Ve, estas que me representan partículas finas y sumemos toda la cantidad de estos espacios libres y me daría a mí la porosidad total del suelo. En resumen, en aquellos suelos de textura fina, el porcentaje de microporos y la cantidad la cantidad de microporos y la porosidad total es mayor acá que acá. Siempre un suelo de tendencia arcillosa va a tener más porosidad total que un suelo de tendencia arenosa. El arenoso tendrá más grandes, que me facilitan más rápido movimiento del agua, pero no son capaces de retener. Los de textura fina son más pequeños, más finos,
me dificultan el movimiento, pero tienen capacidad de retener el agua. Siguiente. Luego, otra propiedad que ustedes pueden observar en el campo es la permeabilidad y el drenaje. Permeabilidad es la facilidad que presenta el suelo al movimiento del agua. Si yo observo que después de una lluvia el suelo se mantiene mucho tiempo húmedo y con presencia de agua, quiere decir que en ese suelo hay malas condiciones de permeabilidad. El agua no se mueve, el agua debe moverse hacia abajo. ¿Correcto? Y drenaje se refiere a la capacidad que tiene de remoción el suelo, que puede ser un drenaje superficial, por ejemplo, los suelos que tienen cierta pendiente tienen un buen drenaje superficial, pero los suelos que son planos o son depresionados, ellos tienen un mal drenaje superficial, y eso se observa solo en el campo. Siguiente. Bien. Luego, esto es una propiedad física bastante importante que de repente no lo pueden medir inmediatamente en el campo, ¿no? Sin embargo, con cierta ayuda sí se puede hacer. Es la densidad. En los suelos nosotros encontramos dos tipos de densidad. Uno es la densidad real o de partículas. Y en términos generales, esta densidad de partícula o densidad real es de valor 2.7 gramos por centímetro cúbico, casi para todos los suelos, porque este valor depende de la composición mineralógica de los suelos. Y la gran mayoría de los suelos son materiales minerales del tipo de los silicatos. Y casi todos los silicatos tienen esos valores de densidad de 2.7 o 2.65, como dicen algunos. O sea, es casi fijo. La otra densidad es la densidad aparente. Y esa densidad aparente varía en función de la clase textural. Y podríamos decir, en primer lugar, que el rango de valores de densidad aparente puede ir desde 1 hasta 2. ¿A quién le corresponde 1? Le corresponde a los suelos de textura fina, los suelos arcillosos. Solo un suelo arcilloso tiene una densidad aparente de 1, 1.1, 1.2. Pero a medida de que el suelo va ganando en arena, su densidad aparente va subiendo y puede llegar a 2. Un suelo, por ejemplo, arenoso, una densidad aparente de 2. ¿Listo? Entonces, si entre dos extremos estamos entre 1 y 2, un suelo, por ejemplo, medio, que estaría acá, tendría que tener un valor de intermedio entre los dos, 1.5. Y si yo estoy con un suelo, por ejemplo, que está entre un suelo medio y un suelo arcilloso, será, por ejemplo, un franco arcilloso y tendrá un valor intermedio entre los dos. Miren ustedes cómo yo puedo inferir ya, y eso me va a ayudar para muchas cosas cuando yo estoy trabajando en el campo. Sin embargo, esto se ha estudiado muy bien y mucha gente ha confeccionado nomogramas, por ejemplo, como este. ¿Ve? Es un nomograma que es el triángulo textural de las diferentes clases texturales de los suelos, en el cual me relaciona con la densidad aparente de los suelos. Teniendo estos valores de densidad aparente y de densidad real, que es casi fija, yo puedo calcular la porosidad total de un suelo. Y en base a mi experiencia, puedo decir, este suelo está entre tanto de porosidad macro o tanto de porosidad micro. Pero ya puedo yo estudiar ese suelo en sus características. Siguiente, por favor. Esta es una propiedad física que yo lo puedo observar solamente en el campo. Compactación. Reducción de volumen. Nada más. El efecto de carga. Por ejemplo,
el intenso tránsito de maquinaria agrícola, carga. ¿A qué lleva? Compactación del suelo. Y el problema está en que la compactación yo no lo veo arriba. Qué bueno sería que yo lo viese acá arriba en la superficie. No, generalmente se manifiesta a una determinada profundidad, 30, 40 centímetros. Y cuando yo aro, ¿a qué profundidad estoy arando? Generalmente el tractor normal ara una profundidad de ¿cuánto? 20, 25 centímetros. No va para más. No lo puedo observar. Miren ustedes el peligro. El intenso tránsito de personas, el ejemplo del caminito. Pero hay muchos cultivos que necesita que la gente transite bastante. Por ejemplo, un cultivo de espárragos en su cosecha. La gente está que se mueve. Eso me lleva a compactación. El hecho de hacer prácticas, por ejemplo, araduras con terrenos muy húmedos, me lleva a ese proceso de compactación. ¿Correcto? Y eso se ve en el campo. Siguiente, por favor. Miren ustedes ahí, ve. Acá les presenté una foto. Miren ustedes suelos compactados. ¿Verdad? Miren ustedes a ver de qué me valdría a mí que yo le ponga el mejor sistema de riego, los mejores fertilizantes, si no tiene buenas condiciones físicas. Miren ahí, miren aquí este suelo, compactado. Inclusive acá este suelo, por ejemplo, mire, se ha hecho araduras en un exceso de humedad, pero ¿cómo se presenta todo? Como una masa. Entonces tiene malas características. Su permeabilidad, su drenaje, su porosidad, todito se altera. ¿Listo? Bien. Siguiente, por favor. Uniformidad y profundidad. Yo necesito para desarrollar mis cultivos, en función del tipo de cultivo que tenga, necesito profundidad, pues. Pero ojo, la profundidad es cuánto la raíz puede penetrar, pero esto depende de varios factores. Por ejemplo, miren ustedes, acá les he puesto a propósito de esta foto. Es de un campo que fui a hacer un muestreo que se iba a dedicar a un área de expansión, ¿no? Para pasar el fin de semana, etc. Pero miren ustedes, a ver, haga un cultivo acá o desarrolle ahí, por ejemplo, gras. Tengo una capa de agua ahí. Eso sencillamente me limita. Entonces, si yo observo en un corte el suelo, puedo detectar esto. Pero si no he hecho el corte, ¿vea? Entonces, lo que tengo que observar es cuánto de profundidad tengo en el suelo. Y en función de eso, pues tomaré decisiones de qué cultivos tengo que hacer. Y que esa profundidad sea también uniforme, ¿no? No vaya a ser que por acá yo tengo pues piedras, gravas o capas de cascajo o capas de sales. ¿Vea? Entonces, esas cosas solamente se ven en condiciones de campo. Siguiente, por favor. Otra característica del suelo que me ayuda a mucho es esta propiedad del color de los suelos. Yo les he dicho que los suelos pueden ir desde el color claro hasta el color oscuro. Evidentemente, el color está relacionado con algunas características más del suelo. Generalmente, el color oscuro está dado por la presencia de materia orgánica. Suelo que tenga un color oscuro, suelo que tiene materia orgánica. Suelo que tiene materia orgánica tiene buena estructura, tiene buena distribución de porosidad. Miren ustedes, ven la ventaja. Del color nomás estoy infiriendo. Y como es oscuro, como tiene materia orgánica, es un suelo que tiene nutrientes. O sea, estoy analizando ya su fertilidad. En cambio, cuando yo tengo suelos claros, primero, no hay materia orgánica. Segundo, puede haber la presencia de carbonato de calcio, que es un mineral claro. Tercero, puede haber la presencia de sales. La sal es color claro. ¿Vea? Y de hecho, ese suelo o tiene problemas limitantes o es pobre. Pero que tenga buena cantidad de nutrientes es bien difícil. Todo suelo arenoso es pobre. ¿Ya? Pero un suelo que tenga materia orgánica nunca es pobre. Entonces, eso es el color, ¿no?
Pero aparte de eso, el color del suelo también me indica, a ver, qué características de aireación presenta el suelo. No sé, muchos de ustedes de repente conocen Villa, los pantanos de Villa, y en esta época, si ustedes van a ver el suelo presenta un color plomizo, pero el agua está baja, ¿no? No hay mucha agua en la sierra. ¿Listo? Pero un color plomizo. Inclusive ven en el suelo manchas rojizas. Luego viene la época de lluvia en la sierra, sube el nivel de agua subterránea y todos los suelos del pantano de Villa se llena de agua. O sea, esos suelos están en una época de baja con aireación, pero cuando hay alta agua, están sin aireación, anegados. En esta época, oxidación. En esta época, reducción. Y oxidación significa transformación, pero reducción, en palabras simples, significa pudrición. Por eso que los suelos de Villa tienen un olor característico. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, en vez de ir oxidada hacia humus, comienza a formar un gas. Ese gas es el metano y es el que nosotros percibimos como olor. Miren ustedes, yo viendo el color ya puedo ir infiriendo qué características o qué problemas hay en el suelo. Suelos grises, inclusive manchas rojizas o manchas a veces verdosas así, es un indicador que en ese suelo hay la capa o el agua subterránea muchas veces está bastante alta. ¿Listo? Por favor, la próxima. Bueno, acá les pongo unos ejemplos. Miren ustedes de la gama de colores que nosotros podemos encontrar. Eso en gama de colores. Inclusive dentro del perfil del suelo, miren ustedes diferentes tonalidades que podemos observar en función de la profundidad. Esto no es más que manifestaciones de diferentes procesos. Por ejemplo, este proceso blanco acá, ¿no? Mire usted que no está en la superficie, está acá a una cierta profundidad, que podríamos decir el subsuelo. Ese blanco yo en el campo tengo que verlo y tengo que comenzar a ver por qué ese color blanco. Puede ser que de repente haya acumulación de carbonato de calcio, puede ser. Hago mi prueba pues con el ácido clorhídrico que les decía. Pero puede ser también que esta zona de acá esté sufriendo un lavado. Y al sufrir un lavado, se van los componentes. Entonces, ese color ya me está diciendo algo a mí. ¿Listo? Siguiente. Este cuadrito lo he copiado de una publicación, pero me dice mucho. Y como yo siempre a los alumnos les decía, ¿no? Si es verde, juegue libre, está usted jugando bien. Si es amarillo, oiga, tarjeta amarilla, tenga cuidado. Y si es rojo, peligro, peligro. Y ahora miren ustedes cómo les sirve a usted. Relacione la textura de los suelos. Suelos ligeros, suelos medios, suelos pesados. Arenosos, francos, arcillosos. Y relacionemos con estas características. En un suelo, para darle el ejemplo, en un suelo de tendencia ligera, la aireación no es problema. No me preocupo yo. Pero miren ustedes dónde está el rojo. Allá, ¿ve? En los suelos pesados. Los suelos pesados, los suelos arcillosos, siempre tienen condiciones malas de aireación. Retención de agua, que es muy común para todos ustedes. Suelo ligero, mire, rojo. ¿Por qué? Porque no tiene. Pues, la arena es una canasta para retener agua. Pero en cambio, mire ustedes el arcilloso. Alta retención. O sea, el agua que pongo, se me almacena todo. La arcilla chupa el agua. ¿Listo? Usen el cuadrito y van a ver que les va a ser bastante útil. ¿Listo? Hasta aquí son las propiedades físicas que yo los tengo que observar en el campo. En el laboratorio no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, van a ver la estructura, desde que saquen la muestra
en el campo, hasta que llegue al laboratorio, esa muestra se ha golpeado, se ha caído, se ha resecado, etcétera, etcétera. No se ve, pero sí en el campo usted lo ve en su condición natural. Muy bien, entonces, pero yo no me puedo, cuando estoy en plan de cultivos, no me puedo escapar del otro agente, agua. Yo no voy a entrar a la parte de agua en cantidad que necesite el suelo, pero sí el aspecto calidad del agua. ¿Correcto? Entonces, cuando yo digo acá, la calidad del agua depende de factores físicos, factores químicos, factores biológicos. La señorita que me precedió habló, pues, por ejemplo, hay turbidez, ¿no? Si yo estoy utilizando un sistema de riego tecnificado, la turbidez me fastidia. Pero también hay factores químicos que a veces yo tengo que considerarlos en la calidad del agua. Por ejemplo, cuando las aguas son muy duras, quiere decir que tienen mucho calcio y magnesio. Y estas aguas muy duras pueden precipitar, que es solamente a veces cuestión de temperatura, ¿no? Si no, acuérdense de lo que sucede en la tetera cuando hervimos agua, ¿no? No se forma un sarro por efecto de temperatura. Entonces, ese calcio y ese magnesio que se precipita me puede obstruir goteros, por ejemplo, o me puede obstruir filtros u otros conductos. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. ¿Listo? Bien. Sin embargo, hay cositas bastante importantes que siempre deben tener presente ustedes. Especialmente cuando se trata de su uso agrícola, no uso de consumo humano, porque ahí hay otros parámetros. Entonces, para eso se han establecido parámetros que permiten predecir la calidad del agua. ¿Cuáles son esos parámetros? Siguiente, por favor. 1. Es la concentración total de sales disueltas en el agua. Miren ustedes, concentración total de sales disueltas. O que en la bibliografía aparece como el TDS, ¿no? Del inglés, ¿no? De sales disueltas totales. Ahora, este TDS lo puedo yo calcular en un agua, para lo cual yo necesito conocer este parámetro, la conductividad eléctrica, que no es más que la capacidad de transmitir la corriente eléctrica que tiene el agua. Para que tengan una idea, por ejemplo, el agua destilada buena, es un mal conductor de la corriente. O sea, tiene una conductividad eléctrica muy baja. Pero el agua de mar es un gran conductor de la corriente eléctrica. Quiere decir que tiene una gran cantidad de sales disueltas. ¿Ve? Y eso yo lo sé mediante la conductividad eléctrica. Entonces, para calcular el TDS hay una relación. Conductividad eléctrica por 640, y eso me da la cantidad de miligramos de sal que estaría yo incorporando por cada litro de agua. Miren ustedes, cantidad de sal que tenemos. La sal que no lo veo, está disuelta. Pero cuando el agua se evapora, esa sal comienza a precipitarse. De tal manera, entonces, si yo tengo ese valor de conductividad eléctrica y conozco qué cantidad de agua estoy aplicando por una determinada superficie, yo puedo estimar, ¿correcto?, qué cantidad de sales está entrando a mi terreno. Si a ese terreno está entrando sales y ese terreno tiene mal drenaje, o sea, no permite la remoción del agua o que el agua se mueva, esas sales se van a quedar ahí. La resultante en función del tiempo va a ser salinización de los suelos. Uno de los principales factores que da lugar a la salinización del suelo es la presencia o el uso de aguas con alta conductividad eléctrica. Ahora,
Siempre es bueno también familiarizarse cuando me dicen conductividad eléctrica, en qué unidades se expresa. Antiguamente, y aún, inclusive hasta ahora, se expresa en términos de milimos por centímetro. La verdadera unidad actual ahora es los decisiemens por metro. Pero, ojo, felizmente hay una relación muy precisa. 1 milimol por centímetro, que era la unidad antigua, hoy en el día con la unidad moderna es igual que decir 1 decisiemen por metro. Entonces yo le digo, oye, esta agua tiene 3 milimoles por centímetro. Ingeniero, pues dígame en la unidad correcta, 3 decimoles, 3 decisiemens por metro. ¿Ve? Felizmente. Entonces esa es la unidad que se utiliza. Muy bien. Entonces acá les he puesto, veo, unidad de medida son los siemens, pero realmente lo que se utiliza son los decisiemens por metro. Anteriormente, milimol por centímetro, equivalencia, 1 decisiemen igual a 1 milimol por centímetro. ¿Listo? No se hagan problemas en esas unidades. Siguiente. Esto. Ahora, en función de la conductividad eléctrica del agua, yo califico mi agua en su carácter de salinidad. Y miren ustedes, ya hay tablas que me dicen a mí cuánto es la salinidad de un suelo. Acá solamente tengo que pedirles una disculpa, me equivoqué. No puse el punto decimal. Entonces sería así, menos de 0.250 decisiemens por metro, conductividad eléctrica baja. De 0.250 a 0.750 es media. De 0.750 a 2.250 alta y mayor de 2.25 muy alta. Quiere decir que un agua prácticamente más de 2 decisiemens por metro ya es un agua que tiene problemas de salinidad. Va a llevarlo a la salinización de su suelo. Y si es un suelo de mal drenaje, mucho más rápido lo va a llevar a esa salinización. ¿Listo? Pero, miren ustedes, si yo hablo de salinización del agua, quiere decir que hay sales. Se supone que son las sales solubles, porque muchas veces en el agua hay presencia de sales insolubles. Eso no me hace ningún problema. Lo que me hacen problema son las sales solubles. Y dentro de las sales solubles, uno de los problemas es cuando hay presencia de sales que tienen sodio. Y el que realmente genera el problema es el catión sodio. Y para estimar el problema que me puede causar el sodio presente en las sales, se ha establecido el otro parámetro que es el RAS o SAR también. Unos dicen RAS, otros dicen SAR. ¿Y qué viene a ser una relación de este tipo? ¿Correcto? Lo que se quiere es que este RAS o SAR sea lo más bajo posible. Pero eso va a depender básicamente de la cantidad de calcio y magnesio. Porque yo puedo tener una buena cantidad de sodio, pero si tengo una buena cantidad de calcio y magnesio, de repente no tengo problemas de SAR. El otro caso puede ser de que yo de repente tengo un poco de sodio, pero tengo casi nada de estos cationes. Mi problema se me agravó. ¿Listo? Entonces ese es el otro parámetro para estimar la calidad de las aguas. Siguiente. Ahora, este sodio que está en las sales, una vez que llega al suelo, me genera una serie de problemas. Y uno de los problemas es de que este sodio, que tiene la característica de hidratarse mucho, recuerden la sal, por ejemplo, de cocina. Dejen ustedes sal en un platito, al día siguiente lo encuentran agua. Pero, ¿qué ha pasado? Ha pasado de que el sodio ha
captado humedad del medio ambiente y se ha hidratado. Entonces, el sodio se hidrata, crece de tamaño y entonces al ser un catión que tiene carga positiva, está buscando dónde neutralizar esa carga positiva, lo cual se neutraliza con una carga negativa. Y esa carga negativa, ¿dónde está? Está en la superficie de la arcilla o en la superficie del humus. Entonces ahí invade el sodio. Y esa arcilla y ese humus, que debe estar rodeado de cationes buenos, calcio, magnesio, potasio, se desplazan ellos y ahí se mete el sodio. Y el sodio, lo primero que hace es, si hay estructura en el suelo, rompe la estructura, lo vuelve polvo. ¿Eh? Así como cuando hay sitios donde transita intensamente los carros en la chacra, entonces se vuelve polvo. Se rompió la estructura. El suelo se sodificó. Y un suelo sódico, ese es un gran problema, porque tiene efecto en otras propiedades. ¿Correcto? Entonces, eso es, digamos, la importancia de estas sales que están presentes, que están viniendo muchas veces en el agua. Pero aparte de esta sal de sodio, hay otra. Bueno, la sal de sodio más común es cloruro de sodio. Pero aparte de esta sal de cloruro de sodio, hay otra sal que es, esta sí es una sal que me genera problemas, y es el carbonato de sodio. El carbonato de sodio es una sal muy soluble. Muy soluble. Y entonces, al ser muy soluble, el sodio se genera y me comienza a generar problemas. Y uno de los problemas que rápidamente genera este carbonato de sodio es que inmediatamente me incrementa el pH. El pH se va a 8,5 o más. No tiene nada que hacer, pero ya me incrementó el pH. Y ahora sí, el sistema planta o los cultivos y los organismos necesitan un pH adecuado, pero un pH más de 8,5 ya es un pH fuertemente alcalino y ahí hay problemas. ¿Listo? Siguiente, por favor. Ahora, pero aparte de esto, las aguas y los que trabajan en riegos lo conocen muy bien, tienen este problema de que a veces vienen los aniones carbonato, que no es tan común, pero a veces vienen, o los aniones bicarbonato. Y este anión bicarbonato, cuando viene en el agua, encuentra condición de temperatura, encuentra presencia de calcio, tiende a precipitar para formar carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio hemos dicho que es una sal insoluble. Se precipita y me tapona, por ejemplo, los goteros. U otras veces, este calcio puede encontrarse con el sulfato, que también viene en las aguas, y me da lugar a la formación de esta sal, sulfato de calcio. Esta sal de sulfato de calcio es prácticamente el yeso, ¿correcto? Pero no es una sal muy soluble, es más soluble que el carbonato, pero no tanto. O sea, a la larga me puede crear problemas, por ejemplo, en los goteros. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes sospechan problemas de la calidad de sus aguas, realmente hacen y envían una muestra a los laboratorios para que le hagan el análisis. Y cuando hacen el análisis, le dan una serie de parámetros. Pero miren, el pH, vamos a decir, no es un parámetro crítico en el agua. Normalmente, por ejemplo, las aguas de escorrentía superficial de los ríos, generalmente están entre un pH 6,5, 7, 7,5, ¿no? A no ser que el curso de agua tenga contaminación. Ahí sí,
cualquier cosa puede esperar. Pero en pH, más o menos. El problema es cuando muchas veces tenemos aguas, usamos agua subterránea, que eso sí, a veces tiene un pH más alto, ¿correcto? Pero mientras no tengan un pH de 8,5, no hay problema. Ahora, aguas muy ácidas, a no ser que tengan contaminación de residuos de mina, o sea, cuando hacen la mina, trabajan, sale un agua ahí, esa agua es muy ácida y entonces se contamina. Ahí tendríamos agua muy ácida. Pero normalmente, o sea, no es muy común ese tipo de agua. ¿Listo? Pero cuando ustedes analizan, los laboratorios, miren ustedes, le dan toda la información con respecto a la presencia de calcio, magnesio, sodio y potasio como cationes. Y como aniones le dan carbonato, bicarbonato, cloruros, sulfatos, nitratos y boro. De estos cationes, el malo es este. No debo tenerlo. De estos aniones, este es el malo. Pero este está presente cuando yo tengo pH 8,5 o más. Pero si no, está bicarbonatos, cloruros, sulfatos, nitratos y boro. Este boro es un elemento importante en la nutrición de las plantas. Pero muchas aguas, especialmente aguas que circulan por áreas donde hay material volcánico, se cargan de boro y entonces la concentración sube. El boro es necesario, pero cuando está muy alto es un elemento tóxico. Entonces, prestarle atención a este elemento. ¿Listo? Bien, siguiente. Entonces, en base ya a esas características, hay tablitas que los laboratorios generalmente les dan y les indican estos valores, ¿no? ¿Correcto? Ahora, lo que sí tengo que recordarles cuando lean ustedes un análisis de agua, la concentración de cationes o la concentración de aniones siempre le expresan en estas unidades de miliequivalentes por litro, ¿no? Pero si ustedes no quieren trabajar en esas unidades, pueden pedir que el laboratorio les exprese, por ejemplo, en miligramos por litro, ¿no? Porque son unidades convertibles. Siguiente. Bueno, y acá tengo, por ejemplo, a veces también en los laboratorios ustedes se interesan, por ejemplo, cuando hacen, por ejemplo, riego o fertirriego, les interesa saber nitrógeno, ¿no? Que puede ser, a ver, cuánto hay en la forma nitrato o cuánto hay en la forma amoniacal. Después, por ejemplo, muchas veces les interesa saber cuánto hay de fosfatos, ¿correcto? O cuando sospechan aguas, por ejemplo, pedir la concentración de boro. Entonces, hay toda una serie de parámetros que pueden ser analizados y que les sirve para diagnosticar la calidad del agua. Al final de todo esto, siguiente por favor, se tienen ahí nomogramas, ¿no? Nomogramas que permite calificar la calidad del agua. Y de acuerdo a su calidad del agua, los laboratorios le dicen, esto es un agua muy salina o poco salina, o de mucho sodio o de poco sodio, etcétera, etcétera, utilizando estos nomogramas. Siguiente. Y luego, lo que les decía, la dureza de las aguas, ¿no? Tal vez esto sea más importante en los sistemas de riego, saber la dureza del agua, o con fines de salud, ¿no? Con fines de salud, generalmente dicen no debe consumirse aguas que sean duras, pero se puede analizar midiendo la cantidad de calcio y expresándose en las unidades respectivas. ¿Listo? O también tenemos la concentración de boro. Hay tablas que me permiten a mí calificar la calidad del agua en cuanto a boro. ¿Listo? Bien. Hasta acá las propiedades físicas de los suelos, ¿no? ¿Me podría dar unos 5 minutitos para terminar la propiedad química nada más? Para que mostrarles. La segunda, sí.
Bien, propiedades químicas. Aquí hay varias propiedades químicas del suelo, pero una que ustedes deben preocuparse en mantener y hacer que crezca es esta propiedad que se conoce con el nombre de la capacidad de intercambio catiónico, en el cual yo les represento acá que esto sea la arcilla. ¿Listo? Esta arcilla presenta cargas negativas. El mismo concepto póngalo para el humus, o sea, la materia orgánica del suelo. Tiene cargas negativas y en estas cargas negativas, en su superficie, se retienen los cationes, iones con carga positiva. Pero aquellos iones, como nitratos, como cloruros, no pueden ser retenidos. ¿Por qué? Porque tienen la misma carga que la arcilla o que el humus. ¿Vea? De tal manera, entonces, muchas veces hablamos de contaminación de nitratos en las aguas. Ejemplo, yo hago un uso abusivo, excesivo de nitratos. Estos nitratos, lo que toma la planta y lo que no toma, se va a perder moviéndose hacia abajo. Y hacia abajo se va a ir hacia el agua subterránea. Esa agua subterránea o napa freática en algún momento sale en algún sitio. Y estaríamos tomando agua de repente con un exceso de nitratos. El nitrato, la planta lo necesita. Esa es la forma como lo toma el nitrógeno. Pero para el humano, y su efecto dañino es en función del peso de la persona. Entonces, la misma cantidad de agua para un niño es más grave que para un adulto. ¿Listo? Esa es una propiedad. Siguiente, por favor. Y eso es importante porque ¿quién gobierna la calidad de alimentos o la nutrición de la planta? Este sistema coloidal, que es la arcilla y el humus, en el cual acá, miren ustedes, va a suceder lo siguiente. Esto es la arcilla. Junto a la arcilla, pegaditos, porque ahí están su carga negativa, aquí está la carga positiva, están estos cereales. Estos cationes que están pegados ahí, se les conoce con el nombre de cationes cambiables. Y la cantidad que va a haber de estos va a estar en función de la cantidad de carga negativa. Pero aparte de estos cationes, ahora hay cationes que no están retenidos y están estos azulitos de acá, que son cationes que están en la solución suelo. Y es a partir de la solución suelo donde la planta toma el elemento. Entonces, aquí hay un equilibrio entre concentración de esto y concentración de estos. Si la planta toma cationes de acá, la concentración de acá disminuye. Para mantener el equilibrio, cationes de acá se mueven hacia acá. Miren ustedes cómo es el equilibrio. Pero por otro lado, el hombre hace la práctica de la fertilización. ¿Y qué hace? Mete elementos nutritivos. ¿Dónde van esos primerito? Acá, a estar en la solución suelo. Aumenta la concentración acá. Se rompió el equilibrio. Para mantener el equilibrio, cationes de acá tienen que moverse hacia acá. Y entonces, esto de acá se convierte en el banco del suelo. El momento que me falta acá, que la planta está pidiendo comida, de acá le suelta. De tal manera que si nosotros tenemos un buen banco, tenemos buena esperanza de rendimiento. Mi producción está asegurada. Tengo mi plata en un buen banco, mi plata está protegida. ¿Listo? Eso es el porqué. ¿Y cómo incremento yo esto? Este componente coloidal. Está dado por la arcilla y el humus. Evidentemente no es práctico aplicar la arcilla. Se va a pasar pues, toda una vida. Pero sí puede usted aplicar la materia orgánica. Y esa es la función que está cumpliendo la materia orgánica. Y finalmente, el otro más. Ya. Bueno, pase más, pase. Este. El anterior. No, ya. El otro parámetro importante en los suelos es el pH. Y ojo acá. El pH tiene mucha relación con las condiciones del medio ambiente.
Todos ustedes están más o menos familiarizados de pH. El pH puede ir desde 0 hasta 14. Pero en los suelos el pH más bajo es 3. 2 no hay. No. Eso sí que no hay. pH más bajo que 3 no hay. A no ser que hayan puesto alguna sustancia. Miren ustedes. Pero el más alto, ¿cuál es? 9, 10. Ya para arriba ya no hay, o habrá otros problemas. ¿Listo? Entonces, en términos generales, ¿por qué nos interesa el pH? Porque el pH tiene que ver mucho con la disponibilidad de nutrientes. Mire, acá tiene el valor de pH y acá tiene diferentes barritas de cada elemento. Y en función del ancho de cada barrita, correlacionando con pH, yo puedo saber a ver cómo es la disponibilidad de un elemento. Fósforo. En muchos suelos hay una cantidad grande, pero las plantas están sufriendo a veces de falta de fósforo. ¿Pero por qué? Porque sencillamente el fósforo no se encuentra en forma disponible por efecto muchas veces del pH. Vean, miren ustedes cómo vamos correlacionando propiedades. Pero lo que ustedes deben manejar muy bien son las propiedades físicas, que eso sí hay que verlo en su condición natural. Gracias.